Hola a todos, somos estudiantes del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac. Estamos cursando la carrera de Guía Nacional de Turismo. A continuación podrán observar un recorrido virtual por la plaza de Benalcázar y sus alrededores. Señores, mi nombre es Samantha Calderón, seré la encargada de guiarlos en el recorrido de la Casa de Benalcázar. El día de hoy transitaremos algunas calles del centro histórico recopilando información más relevante de algunos lugares de trascendencia histórica cultural, identificando las estructuras arquitectónicas y reconociendo algunos cuadros de personas importantes. Este recorrido tiene la duración de aproximadamente 20 minutos, en el cual podemos disfrutar de una dinámica divertida. Les invito a formar parte de esta iniciativa, cuya finalidad tiene que ustedes conozcan un poco más de historia de esta bella ciudad. Se recomienda permanecer juntos el grupo, no distraernos ni separarnos, tener cuidado con los cuadros que vamos a observar y si tienen alguna pregunta o alguna duda me la pueden hacer llegar. En este momento vamos a aplicar una pequeña dinámica que se llama nombres y adjetivos. Esta consiste en que ustedes me deben de decir algún adjetivo con la letra de su nombre. Por ejemplo, soy Samantha y estoy sorprendida. O soy Fernando y estoy muy feliz. En este momento voy a hablar acerca de la casa de Benalcázar. La construcción de esta casa, siendo a finales del siglo XVII y siglo XVIII, habiendo tenido algunos cambios. Este lugar es administrado por el Instituto de Cultura Hispánica, siendo una entidad que persigue el sincretismo y el intercambio de experiencias culturales entre España y Ecuador. Por lo tanto, se ha implementado una galería de arte colonial, también una biblioteca, donde están algunos libros muy importantes, tanto por su contenido y su procedencia. Algunos de estos libros fueron donados por Clemente Ponce y Jorge Garcés, entre los 40 y 50 años, quien leyó documentos antiguos con un castellano antiquísimo. Esta casa también posee una arquitectura única, entre varios elementos y varios estilos. A Sebastián de Benalcázar se le otorga un solar. Según estudios se dicen que el solar otorgado fue en la diagonal de la esquina de la mencionada casa, donde se encuentra una plaza y un monumento en honor a él, y es en donde se realizó la ceremonia de la fundación. Esta casa pasa a manos de Pedro de Puelles a través de la venta de Juan Díaz de Hidalgo, ya que él partió de aquí de Quito hacia Popayán. ¿Ustedes cómo creen que está construida esta casa? Esta casa tiene un tipo de estilo andaluz de España, un patio cuadrado. Su estructura es de madera decorada con flores. Sus columnas, las que sostienen al segundo piso, son de piedra y de una forma cilíndrica. A esta casa llegaron los reyes de España, que es Juan Carlos I y Sofía en 1930. En esta casa también están algunos cuadros de personalidades. En uno de ellos está el señor Alonso Chiriboga. También están los reyes de España y Felipe Borbón. Para finalizar, como ustedes pudieron observar, por esta zona hay muchos autos, lo que esto causa el smog y contamina al ambiente. Por esta razón, se recomienda que pasemos en bicicleta para no contaminar y minimizar el impacto ambiental en esta zona. Buen día con todos, mi nombre es Brittany Tumikinga y seré la encargada de continuar con el recorrido virtual por la Plaza Benalcázar. Mencionaremos calles que en su momento fueron importantes. El Capañán o Camino del Inca
fue una red magistral que cruzaba 6 ciudades de Sudamérica. El Imperio Inca se manejaba con una red de postas o mensajería. Se trasladaban todos ellos a pie, desde la ciudad de Quito, llevando correos hacia la ciudad del Cusco. Es por eso que esta red atravesaba ciertas calles del centro histórico de Quito. En esta zona, el centro de la ciudad, los hallazgos de antes de la llegada de los incas han sido muy escasos, de tal manera que los pobladores actuales denotan de una fundación inca en 1450. Las manzanas de la ciudad del Cusco fueron tomadas como ejemplo para realizarlas en la ciudad de Quito. Es por eso que las 4 colinas ubicadas al sur, norte, este y oeste, respectivamente de la meseta, llamadas Yávira, Guanacauri, Caiminga, Anahuarqui, fueron compuestas como el capital del Incario. Observamos la Virgen del Panecillo, que para nosotros los quiteños forma gran parte de nuestro patrimonio y es muy importante como ciudadanos. De igual manera, el Cristo Redentor es para los ciudadanos de Brasil, además de que los dos se encuentran ubicados en puntos muy estratégicos en una zona alta. Aquí voy a mencionar 2 calles importantes. La calle Olmedo, antiguamente conocida como la Cuesta del Suspiro y más arriba la Cuesta del Beaterio, llamadas así porque en especial las beatas al subir suspiraban por el cansancio de recorrer desde la Marín hasta el Templo del Carmen. La calle Benalcázar, no muy conocida, pero en la época precolonial fue muy importante, ya que era el camino real, porque este conducía el Templo del Sol con el Templo de la Luna, y era muy importante para los incas. Es por eso que después de mucho tiempo fue conocido con varios nombres, después de la llegada de los españoles, pero todos relacionados con el Beaterio, para finalmente ser bautizada como la calle Benalcázar en honor al fundador de Quito. Nosotros, como quiteños, como guías, debemos estar conscientes de llevar un mensaje a nuestros turistas para que mantengan el cuidado de este patrimonio para nuestras futuras generaciones. Como aporte a la disminución de la contaminación visual, sería el no apoyar la mendicidad, ya que al apoyar esto estamos generando más pobreza y explotación infantil. Disminuyamos esto para apoyar así la visualidad de esta misma plaza. Muy buenos días con todos y bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien y muy alegres de estar aquí, al igual que yo. Me presento, mucho gusto, mi nombre es Naomi Cárdenas y el día de hoy seré la encargada de guiarles en el recorrido de la ruta establecido a través de la plaza de Benalcázar. Iremos recorriendo y analizando espacios turísticos que son de gran relevancia y también comentarles que los valores y los hábitos que aprendemos en casa los ponemos en práctica cuando estamos fuera de ellos. Así que por favor, no botemos basura ni dañemos ningún tipo de infraestructura. Espero que sea de mucho agrado este recorrido y sigamos, por favor. Y es así que solo observaremos desde lejos específicamente. A partir de este punto podemos observar 2 montañas, 2 elevaciones que son de gran importancia para el centro histórico. En la parte norte tenemos a la Loma de San Juan y en la parte sur al Panecillo, o también conocido como Yávirac. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué razón es importante? Y es importante porque estas lomas cuentan con una trayectoria histórica muy interesante, ya que los personajes principales de lo que les voy a contar son los incas. Así es. Los incas construyeron en estas montañas sus templos de adoración, en el Panecillo al Inti, es decir, al sol, y en la Loma de San Juan a la Quilla, es decir, a la luna. Pero también es de importancia estas montañas porque delimitaban el centro histórico de Quito, conocido en ese entonces como la ciudad española o como la conocemos hoy en día como la Carita de Dios. Con el pasar de los años, cuando la llegada de los españoles, se construyó aquí el convento dirigido hacia los agustinos.
Ocuparon este espacio desde el año de 1747 hasta 1877, pasando después a las Madres Agustinas de la Encarnación, que hasta la actualidad lo mantienen como un claustro, y es por eso que no se puede ingresar a este espacio. Fijamos nuestra vista hacia la Loma de San Juan, específicamente hacia el monasterio que tenemos allí. Iniciaremos hablando sobre el templo de adoración dirigido a la luna que anteriormente los comunicaba. Datos históricos revelan que en este punto se encontraba el Guanaucari. ¿Pero qué era el Guanaucari? Se dice que el Guanaucari era el protector de los templos y las ruinas incaicas. Sin embargo, con el pasar de los años se ha ido investigando qué significaba esto y se han dado diferentes teorías. Se decía que Guanaucari tenía el significado de Guanac, el que escarmienta, y Cauri, espinas, es decir, escarmentar a través de los espinos. Tienen otro significado atribuido a un señor de apellido Marín que decía que habían tomado actitudes que realizaban en el Cusco y sacrificaban corderos en ese espacio. Es decir, que Guanaucari lo habían puesto como significado el manso cordero. La forma en la que estaba realizado este templo, según Juan Velasco, decía que era de una forma redondeada, con varias troneras. Las troneras son pequeños espacios de pared que no tienen ningún tipo de cobertura para que pueda entrar directamente la luz de la luna. Hacia el Yavirac, o como lo conocemos comúnmente como el panecillo. Como ya les había comentado, estaba aquí ubicado el templo dirigido al sol, es decir, al Inti, por ende se realizaba cada 21 de junio aquí el Inti Raymi, festejando, danzando y bebiendo los indígenas que habitaban en este espacio. Yavirac o panecillo no tienen un significado como tal, sin embargo, la palabra panecillo se dice que cuando los españoles llegaron acá muy nostálgicos por haber abandonado su patria, se pusieron a observar alrededor y se dieron cuenta que esta loma tenía forma de un panecillo, de un pan pequeñito. Es así que lo nombraron panecillo. Pero lo gracioso de todo esto es que para ese entonces a nosotros no llegaba aún el trigo, es decir, que nadie sabía que era el pan, solo ellos, ya que nosotros teníamos aquí las tortillas de maíz, las empanadas de viento, los chihuiles y todas las delicias que hasta el día de hoy afortunadamente mantenemos en nuestra gastronomía. Ahora realizaremos una dinámica para darnos el merecido descanso después de esto. Este juego consiste en que realizaremos dos grupos. Cada grupo hará una línea de manera horizontal. Les daré una moneda a cada representante de su grupo y tendrán que pasar esta moneda por la parte interna de su prenda hasta que caiga por la basta de su pantalón. Cuando caiga al piso esta moneda, ustedes podrán dársela a su compañero de adelante o a su compañero de atrás para que todas las personas del grupo hagan esta misma actividad. El objetivo es que esta moneda llegue a la primera persona de la fila. Pueden empezar de atrás hacia adelante, no hay ningún problema. Comencemos, por favor. Buen día, queridos turistas. Mi nombre es Michelle Navarrete y en esta ocasión tengo el placer de ser la encargada de guiarlos durante el recorrido alrededor de la Plaza Benalcázar. El día de hoy compartiré con ustedes algunos de los acontecimientos históricos de los que ha sido escenario y testigo esta hermosa plazoleta. A su vez, identificaremos algunos de los personajes que formaron parte de todo un largo proceso para fundar la ciudad de San Francisco de Quito. Si tienen dudas o inquietudes, me la pueden decir sin ningún problema, que yo se las despejaré. Comencemos. Bueno, para hablar de la Plaza Benalcázar tenemos que remontarnos a tiempos legendarios de Quitumbe, con sus primeros habitantes, los quitus, que más tarde se fusionaron con los caras, siendo los quitus caras. Estos fueron conquistados por los incas, cuyo soberano fue Atahualpa, mismo que tuvo su base en esta ciudad y luchó contra la facción cusqueña. Tiempo después, tenemos la llegada de los españoles conquistadores. Ellos llegan primero a Cajamarca dirigidos por Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Entre los miembros de esta expedición estaba Sebastián de Benalcázar, quien fue nombrado en ese entonces teniente de gobernador de San Miguel de Tangarara, próximo a Tumbes. Él se informó por algunos indígenas de la ciudad de Quito
así como también del viaje de Pedro de Alvarado desde Guatemala. Estas dos referencias indujeron a Benalcázar a dejar San Miguel y encaminarse hacia el norte a la cabeza de unos 200 soldados. Mientras el conquistador Sebastián de Benalcázar atravesaba por el callejón interandino, él se encontró con la tropa del legendario Rumiñahui, quienes estuvieron a punto de derrotarlo, si no hubiera sido por una erupción volcánica, que desarticuló la acción indígena en su totalidad. En medio del desconcierto, Rumiñahui ordenó inmediatamente arrasar la tierra, incendiar la ciudad y esconder sus tesoros, de tal manera que Sebastián de Benalcázar solo halló cenizas, para luego él avanzar hasta Cayambe, donde también saqueó un templo. Al transcurrir los días, el 12 de julio de 1534, Diego de Almagro desde Quito ordenó a Benalcázar reintegrarse a la disciplina española, por lo que en agosto de ese mismo año acamparon en la llanura de Riobamba, a las orillas de la laguna de Colta, donde un 15 de agosto de 1534 fundó la ciudad de Santiago de Quito como acto de conquista para consolidar sus derechos ante la presencia de Pedro de Alvarado. Hoy en día esta fecha de fundación se la concedió a la ciudad de Riobamba, siendo la primera fundación española en el territorio ecuatoriano. Esta situación provocó que iniciaran incidentes entre las tropas de Almagro contra las de Alvarado. Sin embargo, primó el buen juicio y llegaron a un acuerdo de paz. Poco antes de regresar al Perú para hacer efectivo el convenio, un viernes 28 de agosto de 1534, Diego de Almagro fundó una nueva ciudad a la que puso por nombre San Francisco de Quito. Fue en ese entonces que se nombró a su primer alcalde, quien fue Juan de Ampudia, mismo que dirigió los trabajos de reconstrucción de la capital de los Xiris. Mientras que Benalcázar llegó a Turubamba el 4 de diciembre, y luego de descansar un día, el domingo 6 de diciembre de 1534, hizo su entrada a Quito. De inmediato dispuso que el escribano Gonzalo Díaz de Pineda notifique a los alcaldes para proceder a instalar en debida forma el cabildo de la ciudad. Según el Instituto Ecuatoriano de Cultura Hispánica, esta es la única fecha de fundación de la entonces villa y hoy ciudad. El 6 de diciembre únicamente se dio por parte de Sebastián de Benalcázar el acto de posesión física de la ya fundada villa. De acuerdo con las primeras actas del Cabildo Colonial, se ha podido establecer que la ciudad española nació en esta esquina. Por eso, Sebastián de Benalcázar escogió un solar frente a ella y por la misma razón, alrededor de la plaza se ubicaron las casas reales, en donde se despachaban los asuntos del gobierno. Hernando de Santillán fue el primer presidente de la audiencia. Llegó a Quito un año después de su fundación, junto con la seguridad de los despachos del presidente y los oidores. Estas dependencias también serían escenario para la revolución de las alcabalas entre los años de 1592 y 1593. Esta fue una de las primeras manifestaciones políticas del pueblo quiteño en contra de las autoridades españolas. Tuvo su origen cuando Felipe II, quien era el rey de España, expidió la cédula real, por medio de la cual dispuso el pago de un nuevo impuesto del 2% sobre las ventas y permutas. La actual plazoleta es el resultado de la recuperación del último cuarto del siglo XX, pues esta área se mantuvo construida desde la segunda mitad del siglo XVII. Luego del traslado de la audiencia a la Plaza Grande en el año de 1612, las casas reales pasaron por autorización del rey a ser ocupadas por las monjas de la Concepción, quienes para unirlo con su convento no solo construyeron túneles, sino que también, para no cerrar la calle, realizaron el llamado Arco de Santa Elena, mismo que fue derrocado en el siglo XIX. En medio de la plazoleta se diseñó, bajo una arquitectura lógica europea, la ciudad en forma de dámero. También un 30 de noviembre de 1979 se inauguró la escultura de Sebastián de Benalcázar, fundador de la ciudad española de San Francisco de Quito. Esta fue una obra artística del español Fausto Blázquez, obsequiada por el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid a la ciudad.
A continuación les contaré una pequeña historia. Esta historia es sobre los Quitus Caras. Los Quitus Caras fueron una cultura ancestral que habitó a las faldas del volcán Pichincha. Un guerrero llamado Quitumbe llegó a las costas de lo que hoy en día es Ecuador. Emprendió rumbo hasta las faldas del volcán Pichincha, donde se estableció y fundó una población llamada los Quitus. Los Quitus, cuyos dominios se extendían hasta los territorios de Loa, Gamaguaña, Calacalí, Chillogallo, Cumbayá, Gualea, Tumbaco, Sangolquí, entre otros. Sin embargo, los Caras también fueron una cultura que se desarrolló en Manabí. Estos subieron por el río Esmeraldas hasta la hoya del Guayabamba. Los Caras finalmente conquistaron a los Quitus, dando como resultado los Quitus Caras. Ellos quedaron al comando de Hualcopo. Este estaba dispuesto a pelear contra los incas, que se encontraban comandados por el hijo del inca Tupac Yupanqui, luego para ser gobernados por Atahualpa. Para culminar, vamos a realizar una última dinámica. Esta dinámica se llama exponer algo positivo. Esta consiste en que cada uno de ustedes, mis turistas, tienen que decir algo positivo o algo que les haya gustado durante todo el recorrido y la guianza que hemos tenido el día de hoy. Recuerden también que tenemos que ser responsables de conservar los sitios naturales como culturales. El deterioro o destrucción de estos lugares podrían ser perjudiciales para la identidad histórica de un país. Así que hagamos la diferencia y no dejemos desechos que puedan generar malos olores alrededor de las infraestructuras patrimoniales. Agradezco mucho su atención. Para mí fue un placer atenderlos.